¿Te creías que la F1 era un deporte de lujo y glamour? Pues prepárate para el caos que se desató antes incluso de que Gasly cruzara la línea de salida en Miami. Pierre Gasly, quien había firmado la 18ª mejor clasificación el sábado, vio cómo su esperanza de remontada se esfumaba cuando Alpine tomó la arriesgada decisión de modificar la suspensión de su A525 tras la sesión de calificación. Al romper las estrictas normas de Parc Fermé, la escudería francesa firmó su propia sentencia. Gasly deberá comenzar desde el pitlane en lugar de la parrilla. ¿Te sorprende? Debería. Bajo el reglamento FIA, cualquier cambio sustancial en la configuración del coche tras el cierre del Parc Fermé está penalizado con un inicio desde la calle de boxes. Y Alpine, al confirmar en un comunicado oficial el Breach of Article 49b of the FIA Sporting Regulations, no encontró mejor solución para intentar mejorar el balance del monoplaza que arriesgarse a pisar el pitlane. ¿Creías que Gasly estaría de brazos cruzados? Ni lo pienses. El piloto francés, visiblemente frustrado tras la noticia, declaró en la zona mixta que odiaba el setup previo y que las sensaciones en pista distaban mucho de lo logrado el viernes, cuando rondó la P13 con un reglaje que, según él, funcionaba. Sin embargo, Alpine optó por reajustar la suspensión para ganar confianza en las curvas lentas, un movimiento que ahora lo condena a remontar más de 30 posiciones. ¿Te parece una traición estratégica? Desde luego lo huele así. La decisión de Alpine fue defendida por el director técnico, Pat Free, quien afirmó que la variación de altura trasera no permitía el rendimiento óptimo en la larga recta de Miami y prometió que el equipo trabajaría en máxima urgencia antes de la carrera. Aún así, arrancar desde boxes en un circuito urbano tan exigente como el de Miami convierte cualquier plan en una misión casi suicida. ¿Piensas que Alpine tiene unas bajo la manga? No te fíes. La historia reciente demuestra que comenzar desde el pitlane es un billete casi seguro a la parte trasera de la carrera, con pocas probabilidades de remontar en un trazado que penaliza los adelantamientos. Además, los ingenieros tendrán que ejecutar un undercut perfecto en la parada para dar alguna esperanza a Gasly, cuyo ritmo en la zona media del pelotón es apenas suficiente para soñar con un punto suelto. ¿Creías que esto no afectaría al campeonato de constructores? Error de novato. Alpine, que llega a Miami tras sumar solo 3 puntos en lo que va de temporada, ve cómo sus opciones de mejorar posición en el Mundial se desvanecen al obligar a su segundo piloto a iniciar desde cero. Mientras tanto, equipos como McLaren y Aston Martin observan con morbo el espectáculo interno de los Denstone, ansiosos por capitalizar cualquier tropiezo. ¿Imaginas la tormenta mediática que se avecina? Los aficionados en Twitter ya se dividen. Unos elogian a Alpine por priorizar la puesta a punto, otros critican que la falta de previsión técnica ha dinamitado las opciones de Gasly. Incluso en Reddit, los hilos sobre el pitlane mes arden con memes y reproches al equipo. Y recuerda, en la F1, la narrativa y la percepción pública pueden pesar tanto como un alerón delantero. ¿Te preguntas si Gasly renunciará a la táctica? Jamás. El francés, gran conocedor de remontadas épicas, ya ha adelantado que su estrategia pasará por arriesgar donde otros no se atreven, buscando la zona sucia de la pista y esperando que una bandera de seguridad le coloque de vuelta en la pelea. Será un juego de paciencia y precisión, con cada giro de volante contando como si fuera el último. ¿Te atreves a apostar con nosotros? Gasly contra el mundo, con un coche cuya confianza solo reside en manos de un ingeniero y en la pericia de un piloto herido en su orgullo. Porque arrancar desde el pitlane no es un castigo menor, es una invitación al desastre o, en su defecto, al milagro. Y en Miami, la línea que separa a ambos es más fina que un neumático de lluvia. ¿Crees que Pierre Gasly podrá rescatar algún punto desde el pitlane o terminará engordando la lista de abandonos? Déjanos tu respuesta y enciende este duelo porque lo que se creía que podría pasar sucedió. ¿Pensabas que salir desde el pitlane era el peor castigo? Pues prepárate para el segundo acto del drama en Miami, porque Pierre Gasly no solo tuvo que lidiar con la humillación de arrancar desde la calle de boxes tras los cambios en su Alpine, sino que vio cómo la pista le escupía vuelta tras vuelta en un espectáculo de supervivencia pura. Gasly partió desde el pitlane tras breaching Article 49b del reglamento FIA por modificar la suspensión de su A525 una vez cerrado el Parc Fermé. Al incorporarse al trazado virtualmente en último lugar, el francés se encontró con un pelotón volando con neumáticos fríos y unas gradas expectantes. Cada curva era un juego de espejos donde buscaba el mínimo hueco para avanzar, mientras en Enstone los ingenieros respiraban entre tornillos esperando que aquel undercut improvisado le devolviera algo de dignidad. Si creías que la gestión de Alpine solo pasaba por la suspensión, te equivocas. La dirección táctica invertida puso al equipo en una encrucijada de márgenes mínimos.
Con neumáticos medios para intentar una ventana corta de pit stop, Gasly emergió en la vuelta 15 en P18, justo por delante de Liam Lawson, quien abandonó poco después con un fallo de motor. Aunque el ritmo de su Alpine no fue tan agresivo como el de la cabeza de carrera, el francés supo leer las banderas de amenaza para escalar posiciones. Sin embargo, la carencia de DRS y la suciedad de la trazada urbana le mantuvieron anclado a la zona media-baja. ¿Creías que la carrera sería un monólogo de McLaren? Ni lo sueñes. Oscar Piastri construyó su victoria desde la arrancada, pasando la bandera a cuadros con un crono de 1:28:51.587 tras 57 vueltas de control milimétrico. Lando Norris, su compañero de garaje, amplió el espectáculo McLaren con un segundo puesto a 4.630 segundos del líder. Por si fuera poco, George Russell estrenó su podio para Mercedes con un tercer escalón a 37.644 segundos del primero. Fue una demostración de poderío, un golpe de autoridad que relegó a Max Verstappen al cuarto puesto tras perder ritmo en las últimas vueltas. Ni te contamos lo que sucedió tras los de cabeza. Alexander Albon volvió a brillar con un quinto puesto que suma 10 valiosos puntos para Williams, cruzando la meta a 48.067 segundos de Piastri. Charles Leclerc, en séptimo lugar, fue el mejor Ferrari, alejándose de los problemas de estrategia que condenaron a Carlos Sainz al noveno puesto. Lewis Hamilton, con su octavo lugar a más 1,00186, salvó la papeleta tras un comienzo complicado. Por su parte, Yuki Tsunoda recibió una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane, aunque mantuvo su décima plaza final. ¿Te sorprende que aquella remontada no bastara para Gasly? Terminó en decimotercero, a más 1,30.445, fuera de los puntos y con la moral por los suelos. Su esfuerzo le valió para adelantar a Nico Hülkenberg y Fernando Alonso, quienes se clasificarían decimocuarto y decimoquinto respectivamente, pero el monoplaza simplemente no le respondía con la agresividad necesaria para colarse en el top 10. Al pisar el césped de Miami Gardens, Gasly había consumido todas sus cartas. El Alpine A525 no ofreció ni un margen de sobreviraje que permitiera zafarse de los rivales más lentos. Si pensabas que todo giraba en torno a la remontada, te equivocas. El verdadero ruido surgió en los despachos de Alpine. Con solo 7 puntos en el Mundial de Constructores, el equipo francés vio cómo McLaren doblaba su casillero en un solo fin de semana, pasando de 115 a 140 puntos de ventaja. Ello incrementó el clamor de los patrocinadores, hastiados de inversiones sin retorno, y puso en el alero cualquier proyecto de ascenso de jóvenes talentos, más allá de Colapinto o el propio Doan. Y como no podía faltar la alfombra mediática, en Twitter se tecleaban palabras como locura de estrategia, y Alpine se ha disparado en el pie. En Reddit, un hilo alcanzó más de 800 comentarios debatiendo si la maniobra de Parc Ferme merecía una sanción tan draconiana o si, por el contrario, el reglamento de la FIA necesita una revisión urgente. Los periodistas de Motorsport.com hablaban de un error de cálculo que podría costar la temporada, mientras algunos analistas aludían a la falta de comunicación interna como el verdadero talón de Aquiles de Enstone. Pero, ni te imaginas el eco que provocaron estas declaraciones en el paddock. Primero, Oscar Piastri no pudo contener su satisfacción tras conquistar su cuarto triunfo en 6 carreras, y lanzó un dardo al enfatizar que en la F1, solo los valientes ganan, recordando que la gloria no se rinde ante los tibios. Luego, en McLaren, Lando Norris, todavía empapado del festejo por el doblete en Miami, sonrió socarrón al hablar de la increíble valentía de Piastri, reforzando el mensaje de que el coraje prima sobre la cautela en los instantes decisivos. Acto seguido, George Russell, con su tercer puesto amarrado pese a la protesta de Red Bull, convirtió la modestia en arma y, al saberse bajo la lupa de sus críticos, comentó que mantenernos en el podio demuestra que Mercedes está súper feliz con nuestra alineación de pilotos. A renglón seguido, Toto Wolff, patrón de Mercedes, aprovechó para elogiar el trabajo de Russell y Kimi Antonelli, mencionando que la consistencia es nuestra mejor carta y dejando claro que cada podio valida la estrategia del equipo. Seguidamente, desde Red Bull, Christian Horner admitió en un tuit que la fiesta de McLaren nos obliga a replantear nuestros límites, sin perder la compostura a pesar de ver a Verstappen relegado al cuarto puesto. Después, en Aston Martin, Fernando Alonso no se anduvo con rodeos. En una entrevista tras la clasificación, soltó que es un espectáculo de altísimo riesgo con muy poco premio al referirse al rendimiento errático de su AMR25 en Miami. Rápidamente, Lance Stroll recogió el guante, y en tono burlón, declaró que a veces la suerte trabaja más horas que tú, contraponiendo la fortuna de su quinto puesto en el sprint al drama de Alonso. Casi al instante, en los garajes de Williams, Alex Albon sonrió al comentar que ver a los grandes desbordados es un recordatorio de que nadie está blindado en este deporte, agregando que las remontadas siempre dependen de la oportunidad tan impredecible como un virtual safety car.
A renglón seguido, en los pasillos de Ferrari, Charles Leclerc lamentó que cuando la estrategia cojea, ni el talento salva al equipo, haciendo alusión al lío de radios que dejó a Carlos Sainz fuera del top 8. Finalmente, Sergio Pérez, mientras examinaba las imágenes de pista, soltó irónico: ver Alpine reinventar el reglamento es la mejor comedia del fin de semana, en clara alusión al cambio de setup de Gasly para evitar más tropiezos tras el pit lane start de Alpine. Con cada voz rival subiendo el tono, el paddock de Miami 2025 se convirtió en un ring de verdades descarnadas. ¿Y tú, qué opinas de este coro de puñaladas estratégicas y declaraciones incendiarias? Si creías que Miami había sido el colmo de la locura, espera ver lo que se avecina en Imola, la cita del 18 de mayo en el histórico autódromo Enzo Edino Ferrari, donde cada curva es un dictamen de éxito o fracaso. Porque la F1 no da tregua, y Alpine llega con el cuchillo entre los dientes tras la sanción que mandó a Gasly al pitlane en Miami. Y ojo, porque Colapinto entra en escena como la carta secreta para insuflar aire fresco a un equipo que apenas suma 7 puntos en el campeonato de constructores. Además, Gasly ya dejó claro que esta temporada se juega mucho más que su posición. Persigue el top 5 para Alpine, un objetivo que su ritmo de Imola podría hacer soñar, o hundir aún más la moral del equipo. Mientras tanto, en McLaren celebran el triplete de Oscar Piastri en Miami, consolidándose 105 puntos por delante de Alpine y dejando al equipo francés contra las cuerdas. Y no olvides que esta batalla no es solo entre pilotos, es un pulso estratégico entre conservar la fe en Gasly o apostar por la promesa argentina, una decisión que marcará el rumbo de Enstone para lo que queda de curso. Así que prepárate, porque en Imola se medirá la valentía de desafiar reglamentos, la paciencia de apostar por la experiencia y el riesgo de quemar etapas con un novato. Veremos a la bestia argentina rugir bajo la lluvia de Emilia-Romagna o a Gasly vengarse de su castigo con una remontada épica. Suscríbete ahora a Rueda Explosiva y no te pierdas ni un ápice del espectáculo que se desencadenará el 18 de mayo, donde el debut de Colapinto se hace cada vez más presente. Activa la campanita y únete a la discusión.